Dios ha creado al ser humano con capacidades sobresalientes. Realmente hay características en el hombre que son únicas. Ningún otro ser vivo terrenal fue creado con el poder y el talento con que Dios ha coronado a aquel que ha hecho conforme a su imagen y a su semejanza, es decir, el hombre. Dios le concedió al hombre el dominio y autoridad sobre toda su creación. Lo podemos leer en Génesis 1:28. Dios le delegó al hombre la responsabilidad de administrar todo lo que Dios creó. Dios es el dueño de la creación y el hombre es el mayordomo de Dios. Entre otras, las capacidades que el Señor le confirió al hombre, se encuentra la habilidad para generar ganancias. Es decir, la facultad de multiplicar los recursos materiales de Dios. No significa esto que todos tenemos el poder para volvernos millonarios, pero sí tenemos la facultad, por la gracia de Dios, para generar ingresos económicos que sirvan para nuestro sustento y el de nuestra familia. Un ejemplo de esa capacidad para generar ganancias lo encontramos en varias partes en la Biblia, como por ejemplo en la parábola que Jesús cita de las monedas o los talentos. La puedes leer en Mateo 25, 14 al 30, cómo Dios da esa facultad para multiplicar recursos. Él no espera que enterremos esos talentos o esos recursos que Dios nos ha entregado, pero Él espera que los multipliquemos y le demos buenas cuentas de ello, que lo administremos para darle gloria a Él. Otro ejemplo lo encontramos en Proverbios 31, versículos 10 al 31, que describe lo que se conoce como la mujer virtuosa. Y en este pasaje la Biblia describe las características de esta mujer. Entre otras virtudes que se mencionan de ella, refiere que esta mujer virtuosa no carece de ganancias, que le va bien en los negocios, que elabora telas y las vende, y que por sus hechos y por honrar a Dios dice que es alabada. Esa capacidad creativa para generar recursos materiales y económicos, ha sido otorgada por la gracia de Dios a todo ser humano. Todo ser humano tiene esa capacidad. Algunos tienen mayor capacidad y habilidad que otros. Algunos son mejores que otros, por ejemplo, para los negocios o para el comercio. Gente que decimos tiene ese perfil, pero es que esa es la gracia que Dios le concedió, de acuerdo al propósito de Dios. Algunos tienen más habilidades y talento para los oficios, o otros para las manualidades, etcétera. Todos tenemos esa gracia de Dios. En una u otra medida nos la ha concedido el Señor, justamente para proveernos para nuestro sustento. La Biblia dice también que es por gracia de Dios que el hombre puede disfrutar sabia y agradecidamente los bienes que le ha concedido el Señor. Lo puedes leer en Eclesiastés 5:19, que dice: asimismo, el que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios.
Por otra parte, es importante también resaltar y debemos reconocer que aún a los insensatos o a los necios, es decir, los que no son hijos de Dios, se les ha dado la capacidad de generar ganancias. Tal vez eso éramos nosotros antes de Cristo. Teníamos esa capacidad. Y encontramos en la Biblia ejemplos de ello. Por ejemplo, en la parábola del rico insensato que puedes leer en Lucas 12, versículos 13 al 21. Un rico insensato. Otros pasajes que hablan de lo mismo, es decir, que aún los que no están en Cristo pueden generar ganancias, los encuentras en Salmos 73:12, Salmos 52:7, Proverbios 10:2 y Proverbios 11:28. Esto quiere decir que aún los no creyentes en Cristo tienen habilidades sobresalientes o pueden tener habilidades sobresalientes para hacer riquezas. De hecho, la mayoría de las personas más ricas y poderosas de este mundo no son seguidores de Cristo, sino todo lo contrario. Inclusive algunos de ellos se han declarado abiertamente adoradores de Satanás. Esto quiere decir que las riquezas no son sinónimo de aprobación de Dios, no son sinónimo de la bendición y el amor de Dios. No es equivalente a las riquezas. Pero tampoco significa que las riquezas sean solo exclusivas para los hijos de Dios. Así que, en cierta forma, el diablo también puede lograr que las personas sean prósperas, económicamente hablando, por supuesto. Su objetivo del enemigo es cautivar a los hombres con las riquezas, atraerlos, seducirlos y de esa forma alejarlos de sentir necesidad por Dios. Un rico que no está en Cristo difícilmente va a tener un deseo de conocer a Dios si se cree que está satisfecho en sus riquezas. Sabemos que aún Dios tiene tratos especiales hacia ellos, tal vez con alguna enfermedad, con alguna situación difícil, la pérdida de todo, alguna tragedia, algo Dios puede hacer, por supuesto, para acercar a aquel que está confiando en sus riquezas, acercarlo a Dios. Por eso mismo Jesús dijo en Mateo 19:23, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No por tener mucho dinero. La riqueza no es el problema, ya lo hemos dicho, sino el amor a la riqueza. Y dice Jesús que es difícil que entre un rico, no por tener mucho dinero, sino por la alta posibilidad de que un rico ame más a su dinero que a Dios. Pero la palabra del Señor dice en Mateo 19:26 que para Dios todo es posible. Por ello, uno de los riesgos que hay en la práctica de esta capacidad dada por Dios para generar ganancias es el corromperse. Es un grande riesgo. Y vivir con el único fin de hacer riquezas. Ese no es el propósito por el cual Dios le ha concedido al hombre tal habilidad de generar riquezas, ganancias. No es para que se corrompa y para que viva alejado de Dios, sino todo lo contrario. Por ello encontramos una advertencia que debemos de considerar en la palabra de Dios. En Deuteronomio 8, versículos 17 a 18, dice la palabra del Señor: no sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Así es que la exhortación de Dios es a que apliquemos la capacidad de generar ganancias para honrarlo y glorificarlo a Él. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la capacidad que has confiado en cada uno de nosotros de generar ganancias, Padre. Ayúdanos para hacerlo de tal forma que te honre y te glorifique y te agrade, Señor. Que lo usemos no solamente para nuestro beneficio, sino para beneficio de muchos, especialmente los necesitados, Padre. Que seamos un conducto de bendición para ellos, Señor. No nos envanezcamos ni nos apartemos de ti deslumbrados por el dinero, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.